esto de que de victoria estas condiciones de victoria son aquello que nos facilitan el poder ganar un debate, no son aquellas herramientas de nuestros discursos que utilizamos que pues precisamente nos facilitan el poder encontrar una mejor forma de aplicar nuestros argumentos y de esa manera ganar el debate, ¿no? Pues hoy tengo la fortuna de poder dar esta clase en compañía de Lam. Y pues bueno, sin más por el momento, pues vamos a empezar con la sesión, ¿no? En primero queremos dejar en claro cuáles son los objetivos de la sesión de hoy. El primero es que buscamos que ustedes sean capaces de interpretar los debates para construir estrategias. O sea, no solamente saber qué se va a debatir, sino también cuál es la interpretación del debate que se requiere para ganar el propio debate, ¿no? Qué estrategias, las formas en las cuales tenemos que abordarlos. Y por otro lado, también es necesario que aprendamos el día de hoy el combinar los conocimientos que ya tenemos de debate para crear estrategias específicas de victoria, ¿no? Y pues bueno, creemos que es importante en este momento hacer una breve recapitulación de qué es lo que hemos visto hasta ahora en el Campus Naranja, ¿no? Sobre todo tres temas muy importantes que son, en primer lugar, los encuadres. O sea, sí, los encuadres, pues de hecho fue la última sesión de clases que tuvimos, no la de la semana pasada, sino la de hace 2 semanas con esta Edith y con esta Monse que nos ayudaron a poder explicar estos temas. Y pues bueno, en esta sesión no vamos a explicarles a profundidad todos estos temas, simplemente es una breve recapitulación para que nos quede un poquito más en claro qué es lo que hacemos a la hora de construir argumentos y construir casos para el debate británico parlamentario. Y pues bueno, empezando el encuadre, hay que tener en cuenta el contexto de los debates, ¿no? O sea, el encuadre es toda esta como preparación de casos, esta preparación de los argumentos que vas a realizar. Y pues bueno, lo primero que se genera es estos contextos, ¿no? Un análisis de los contextos, o sea, en qué escenario estamos planteándonos al momento de hablar del debate, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de un debate de México, pues entonces, ¿cuál es el contexto mexicano al debate, ¿no? O sea, si hablamos de México y la inseguridad, pues bueno, tal vez nuestros contextos van a ir más en función a cuál es el contexto actual de la seguridad en México, cómo es la situación en cuanto a desapariciones, en cuanto a homicidios dolosos, en comparación de, por ejemplo, si habláramos del contexto de un debate de seguridad en Latinoamérica en general, ¿no? Que pues reconocemos que no son las mismas problemáticas de violencia y de inseguridad. O sea, eso es lo que nos hacemos referencia cuando en el encuadre hablamos del contexto. Ahora, el status quo es muy similar al contexto, pero con esta breve diferencia que es en el debate, o sea, el contexto es nuestra escenario general, ¿no? El status quo va a ser nuestro contexto más específico de lo que se solicita en el debate, ¿no? O sea, cuáles van a ser las características del escenario en el cual vamos a estar debatiendo, recuperando parte de estos contextos, ¿no? Tomamos el ejemplo otra vez. Si estamos hablando de la lucha de la inseguridad en México en nuestro contexto, pues nuestro status quo tal vez va a ir un poquito más en función a cuáles han sido las estrategias para la lucha contra la inseguridad en México, ¿no? Y a partir de ahí, cómo van a ser nuestras cargas argumentativas. Esa es la diferencia general que nosotros tomamos cuando hablamos de un contexto y de un status quo, que es esta idea de nuestro mundo en general, la situación en la cual estamos viviendo, en la cual estamos debatiendo, cómo la podemos encontrar en nuestros particulares, ¿no? En unos casos más particulares, ¿qué es lo que el debate nos está reclamando que hagamos? De igual forma, otras cuestiones que también son importantes son los actores. Los actores, pues para los que recuerden la clase que tuvimos hace unos días, hace 2 semanas con con esta Monse, pues bueno, pues justamente aquellas personas que les interesa, bueno, aquellas personas, instituciones, empresas, etcétera, que les interesa lo que estamos debatiendo, ¿no? Por ejemplo, los actores en un debate sobre la inseguridad en México podrían ser en narcotráfico, porque al final de cuentas son actores negativos contra nuestro tema, o sea, que tienen una acción, pero directamente una acción negativa, ¿no? Una acción perjudicial porque fomentan la inseguridad, ¿no? También podemos tener al propio Estado, que es aquel que debe garantizar la seguridad en el país. Tenemos, obviamente, como un actor de los principales a la ciudadanía, ¿no? Que pues son aquellos que viven la inseguridad y pues que les repercute principalmente. Entonces, los actores más que nada van en función a qué tanto es
a qué tanto les interesa y a partir de identificar quiénes son los más importantes de una moción, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de seguridad en México, pues bueno, esos tres actores pueden que sean los más importantes, a diferencia de, tal vez, vamos a poner un ejemplo, el SAT, ¿no? El SAT tal vez no es un actor que nos interese mucho en un debate sobre seguridad, al menos, o sea, sí puedes meter un argumento, pero tal vez es un poquito más rebuscado que directamente el cómo le afecta a estos tres que decíamos, que son el gobierno, el narcotráfico y pues la ciudadanía, ¿no? Y esto nos lleva, obviamente, al establecimiento de una métrica. ¿Qué es la métrica? O sea, si están preguntando qué es la métrica, si tal vez no entraron a clases, si tal vez no se acuerdan, pues bueno, la métrica es justamente esta capacidad de, esta definición por parte de Cámara de Gobierno y por lo tanto también por parte de Cámara de Oposición de cómo se va a ganar un debate, ¿no? O se hace en el ejemplo de la inseguridad en México, el debate lo ganaría aquel que probara en qué mundo la inseguridad se combate mejor, ¿no? Supongamos que el debate va algo así como de el típico que hemos manejado mucho en estos ejemplos a lo largo del campus naranja, de el regresar al ejército o no a los cuarteles y ayuda a la lucha contra la inseguridad o si directamente pues la fomenta, ¿no? Entonces, pues en este caso la métrica es directamente cuando gobierno y posteriormente oposición reconocen que el debate lo va a ganar aquel que pruebe si la acción de llevar al ejército a los cuarteles es benéfico o perjudicial en la lucha contra la inseguridad en México, ¿no? En este momento no sé si queda muy en claro cuáles son no sé si queda muy en claro cuáles son estas cuatro partes del encuadre. Si queda alguna duda sobre cómo sirven estas partes, Lam, no sé si tú quieres agregar algo más. No, solamente encaminarlo a lo que vamos a ver hoy. O sea, la idea, más allá de saber el significado, ¿no? O lo que significa saber qué es cada uno de esos elementos de encuadre, sino ya es ir pensando, ¿no? De una manera más estratégica, a través de conocer los elementos de encuadre, cómo es que se va a ganar el debate, qué es lo que va a tener relevancia en el mismo, qué es lo que va a impactar más a las personas votantes promedio informadas, ¿no? O sea, estamos repasando, pero ahora es entendiendo ya que sabemos esto y que si no, pues lo tenemos más fresco. La idea de que ustedes puedan identificar estas cosas es que sepan cómo a través de preguntarse por estas cosas en cualquier conversación que vayan a tener, identificar puntos clave para ganar o identificar esas áreas que van a hacer que la discusión se vuelva más relevante. Vale, muchas gracias, Lam. Entonces, pues bueno, creo que no queda ninguna duda. Nada más esta Iliana nos está comentando que pues ha tenido un poquito de problemas con el Zoom. Creo que sí es una situación tuya, Iliana. Creo que en general se está escuchando bien y no estamos teniendo problemas. Si alguien me confirma si estamos teniendo problemas de audio, por favor, pues que nos lo mencione, ¿no? Este, sí, Ángel, ¿tienes algo que quieras comentar? Sí, mira, en cuestión de la métrica, todas las estadísticas sobre la moción que estás hablando de la seguridad en México, todas esas estadísticas entran dentro de la métrica o dónde quedarían? No, Todas no, las bueno, estadísticas a nivel sí, nacional y todo, para reforzar la moción. ¿Tú dónde las Sí, pondrías? si quieres yo te contesto eso, Ángel. Buenas tardes. Las estadísticas son parte del contexto y el status quo, ¿verdad? Estas estadísticas o esta información que tenemos respecto a las cosas que están pasando nos ayudan a entender, ¿no? En dónde nos estamos sitiando. La métrica, ¿no? O los criterios para ganar el debate parten, ¿no? De esas estadísticas, ¿no? O sea, para dejarlo en un ejemplo muy claro, aunque sea un hipotético, ¿no? O sea, si las estadísticas nos dicen, ¿no? Que en materia de seguridad, la mayor incidencia en crimen, ¿no? Son los asaltos y los secuestros express, ¿no? Los que sean así en la calle. Entonces, una métrica sería, ¿no? ¿Sería una mejor política pública o sería mejor un lado o ganaría el debate el lado que reduzca más o garantice más la seguridad en contra de estos crímenes, ¿no? En contra de los crímenes que se hacen sobre la calle, ¿no? O en lugares poco habitados. O sea, la métrica es la respuesta a todo el contexto y a todas las estadísticas
que nos va a decir, bueno, si el contexto nos dice que este es el problema o que estas son las cosas que están pasando, entonces ganaría el debate quien responda o resuelva mejor este tipo de problemas o este tipo de ámbitos que son en donde más tiene impacto el debate. No sé si fui claro, Ángel. Ok. Dice Ángel que bueno, Ángel nos dio like, así que supongamos que creo que sí le quedó claro, ¿no? Y pues bueno, justamente también vamos a hacer un pequeño recapitulación a lo que es el Areli, ¿no? El Areli es este formato de argumentación, el cual pues ya se los hemos explicado en múltiples ocasiones y pues que justamente nos acerca a estas formas de argumentación más completas, más complejas y que pues realmente no solamente tiene una aplicación en el debate competitivo, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Ya sé si, por ejemplo, tienen que escribir un artículo académico, si tienen que preparar un informe en su trabajo o cosas más banales como si quieren discutir con alguien en redes sociales, ¿no? El Areli justamente es este modelo de argumentación que nos permite el poder tener un mayor control sobre nuestras ideas y una mayor facilidad para poder transmitirlas, ¿no? Y esta se compone en 5 pequeñas partes, que son la afirmación, o sea, simplemente el enunciamiento de nuestra idea. Por ejemplo, yo puedo decir como una afirmación, el agua de horchata es mejor que el agua de Jamaica. Ahí no estoy argumentando propiamente dicho, solamente les estoy diciendo que pues el agua de horchata es mejor que la de Jamaica. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es ahí cuando entra el razonamiento, ¿no? El razonamiento es toda esta serie de ideas, de puntos, de análisis que se realiza sobre un argumento para poder justificarlo, ¿no? En este caso, si estoy diciendo que prefiero el agua de horchata que el agua de Jamaica, mi razonamiento sería porque el agua de horchata es mejor para refrescar la sed, el agua de horchata tiene mayor sabor, el hecho de que tenga leche la hace más deliciosa. Todo este tipo de ideas que están fundamentando mi afirmación de por qué prefiero un agua sobre la otra, ¿no? Después de esto sigue mi evidencia, ¿no? La evidencia también lo podemos entender como los ejemplos. O sea, hace aquellas cosas que simplemente hacen tangibles el hecho de nuestros argumentos, ¿no? Que los hacen, que los bajan del mundo de las ideas y los convierten justamente en algo más plausible y en algo más tangible para las personas. O sea, hace, por ejemplo, si yo les digo, ya les expliqué por qué considero que el agua de horchata es mejor que la de Jamaica. Pues bueno, mi evidencia sería el decirles que en México, por ejemplo, el agua de horchata se consume más que el agua de Jamaica, porque pues así es una estadística que dice de la Michoacana, ¿no? Por poner el ejemplo. Entonces, aquí yo les estoy ejemplificando que no solamente mi razonamiento va acompañado de decir que es no solamente le estoy dando argumentos, sino también le estoy dando ejemplos de cómo es que inclusive la gente también tiene cierta preferencia por el agua de horchata que el agua de Jamaica, ¿no? Y esto, al final de cuentas, también sean cuidadosos con la evidencia. Con la evidencia sí quiero hacer un pequeño, detenerme un poquito más, porque muchas veces consideramos que nuestra evidencia es una forma de argumentar. ¿Cuántas veces no hemos, tanto nosotros como escuchado, el hecho de que alguien dice, es que, por ejemplo, en México el 50% de la población vive en situación de pobreza y por lo tanto, pues bueno, eso, ¿cómo se llama? Y pues bueno, es un ejemplo de que nuestra economía está mal. Y ya. O sea, si bien eso es o sea, es una evidencia que nos puede ayudar a acercarnos a un argumento, realmente el problema con eso es que no es un argumento. O sea, los ejemplos son muy fácil de refutar por el hecho de que hay ejemplos en el mundo, hay demasiados, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, alguien puede decir, pues sí, o sea, tu ejemplo tiene razón, en México el 50% de la población vive en la pobreza, pero pues seguimos siendo una de las 20 economías más fuertes, ¿no? O sea, tu ejemplo se puede contrarrestar con otro ejemplo, o en el caso de en el caso del agua de horchata y el agua de Jamaica, pues alguien te puede decir, pues sí, o sea, tal vez la Michoacana vende más de esas, pero podemos ver que se venden más sobres de agua de Jamaica que sobres de agua de horchata, ¿no? Entonces, pues realmente ahí también me están refutando mi evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado en el cómo, en el utilizar los ejemplos como argumento, por el hecho de que estos simplemente son muy fácil de refutar y por lo tanto el peso siempre hay que tenerlo
en los razonamientos, ¿no? Siempre hay que explicar el porqué de nuestros argumentos, el porqué de nuestras lógicas y no simplemente, si vamos a utilizar un ejemplo, explicar el por qué este ejemplo es importante para un razonamiento, no simplemente dejarlo en México el 50% de la población vive en situación de pobreza y por lo tanto la economía de México es insuficiente, no es una mala economía, ¿no? Sino explicar el por qué este ejemplo nos lleva a un caso más amplio de argumentación, ¿no? Y de ahí pasamos a los últimos dos que son el link y el impacto. El link hace referencia a aquella relevancia, a aquella conexión que tiene nuestra argumentación con el debate y con la métrica en el caso de que estemos debatiendo competitivamente, ¿no? Y en el link es donde comúnmente podemos encontrar condiciones de victoria, ¿no? ¿Por qué? El link es aquello que nos permite el decir, este argumento tiene sentido en el debate, ¿no? O sea, no irnos por las lianas, que es lo que muchas veces nos sucede cuando discutimos, ¿no? Que estamos discutiendo sobre un tema X, por ejemplo, estamos discutiendo, retomemos el ejemplo de la militarización, si regresar el ejército o no a los cuarteles, y entonces alguien nos trae un argumento, o tal vez nosotros decimos un argumento de el por qué la educación es importante para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Puede que sea un argumento muy bueno, este argumento de la educación en la lucha contra el narcotráfico, puede que sea un argumento muy bueno, pero al final de cuentas, el link lo que nos permite es mantener los pies sobre la tierra y decir, o sea, sí, tu argumento es bueno, pero al final de cuentas no es atingente a la moción. No estamos realmente discutiendo el tema de la moción por el hecho de que no estamos, o sea, tú estás discutiendo contra el narcotráfico, sí, contra la inseguridad, pero no sobre la medida de si el ejército o no debe combatir el narcotráfico, ¿me explico? O sea, los links son estas formas, estos mecanismos que nosotros generamos para poder decir si un argumento es relevante o no en el debate. Y por último, y este sí es comúnmente en los debates más avanzados, los que nos da una mayor condición de victoria son los impactos. ¿Por qué? ¿Por qué el impacto es tan importante? El impacto son aquellas relevancias que tiene un argumento o un caso sobre el debate, ¿no? O sea, reconociendo que los otros argumentos también pueden tener esta relevancia. Supongamos que en este debate ficticio sobre si el ejército debe o no luchar contra el narcotráfico, tanto gobierno como oposición nos traen dos muy, muy, muy buenos argumentos, ¿no? Ambos nos traen unos argumentos excelentes sobre el papel del ejército en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es con los impactos con los cuales nosotros podemos determinar si qué argumento es más relevante que el otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, es que al final de cuentas el ejército no lucha contra el narcotráfico contra la inseguridad de manera efectiva por el hecho de que no están preparados para atender a la ciudadanía ni estos labores investigativos y todo eso, y esto es más propenso a violar los derechos de los ciudadanos, entonces nuestro impacto lo podemos identificar como este perjuicio que se genera hacia la ciudadanía con la violación hacia los derechos humanos, ¿no? O sea, el hecho de decir, pues sí, el ejército podrá tener mayor facilidad, podrá tener más puntería al momento de atacar al narcotráfico y lo que quieras, pero al momento en el cual violan derechos humanos y generan una cuestión de vulnerabilidad, entonces incluso pueden propensar más que se generen estas células delictivas, ¿no? Por el hecho de que pues la gente al verse acorralada pues pueda pedir apoyo en los grupos delictivos, ¿no? O sea, es un impacto ahorita medio sacado de la manga, pero al final de cuentas lo que quiero es que identifiquen cómo es que con el impacto se dice, y esto es más importante que lo que nos pueda decir sobre la efectividad del gobierno, la efectividad del ejército, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿de qué te sirve poder limpiar las calles en 24 horas y al final de cuentas para limpiar estas calles vulneras a la gente y esta vulneración pues genera que las personas se sientan en peligro, ¿no? No sé si se logra entender cómo funciona la regla aquí rápidamente y también quiero que se quede claro que sobre todo el link y el impacto son aquellos que más nos permiten identificar las condiciones de victoria, sobre todo el impacto, porque nos permite entender cuáles son las situaciones más importantes del debate. Por ejemplo, en el caso del encuadre, los actores son unos de los que muchas veces nos permiten entender más las condiciones de victoria, o sea, cuando le pegas a qué actor, tienes más posibilidad de argumentar, ¿no? Y entonces tienes más posibilidad de ganar. Y entonces, cuando le pegas al actor en tales impactos, tienes muchas más posibilidades de ganar el debate. Entonces, a partir de ahí es cuando es prudente el generar estas condiciones de victoria. No sé, Lam, si tú quisieras agregar algo más.
No, creo que va a quedar un poquito más claro cuando ya pasemos directamente al tema. Ok, va. Y pues bueno, por último, en esta breve recapitulación, también lo que les queremos dejar claro es cómo refutamos, ¿no? Y las refutaciones también es algo que en nuestra vida cotidiana tenemos muy interiorizado. Todos creemos que sabemos refutar, al igual de que sabemos argumentar, pero realmente la refutación tiene un toque un poco más artístico que en otras partes del debate, por el hecho de que es identificar qué es lo que está diciendo tu contraparte y a partir de la misma, y a partir de la misma poder generar estas estrategias, estas ideas del cómo podemos demeritar el argumento de la otra persona, ¿no? Y pues para esto también el Areli tiene como que esta escalerita que se va generando para las refutaciones, ¿no? En primer lugar, en la afirmación, si logras refutar la afirmación, significa que en verdad el argumento que te están dando es muy mal argumento. O sea, en verdad es que están cometiendo inclusive una falacia, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos dice, es que el narcotráfico realmente es bueno para México, bueno, entonces ahí tal vez si su afirmación es esa y después te procede tu razonamiento, muy posiblemente pues su afirmación no sea verdadera, ¿no? Porque pues cuando lo pones en comparación dices, bueno, es que el narcotráfico realmente no es bueno para México, y pues no es bueno para México porque pues simplemente es aquella causa de que tengamos una situación de inseguridad tan grande, ¿no? Entonces ya con eso, simplemente, si puedes refutar la afirmación, ya están del otro lado porque el argumento de la otra persona es muy malo, ¿sí? Ahora, el razonamiento, que es la prueba de la afirmación, ¿no? Que lo veíamos en el Areli. Aquí sí es donde comúnmente en el razonamiento es donde se encuentra la carne, lo jugosito de un argumento, porque pues son los porqués y las explicaciones del argumento, ¿no? Igualmente vamos a seguir refutando este argumento de el narcotráfico es bueno para México, ¿no? Si los razonamientos de la persona, por ejemplo, es que al final de cuentas el narcotráfico tiene una aportación al Producto Interno Bruto de México por el hecho de que, pues bueno, su actividad está bastante diversificada y pues tiene una gran serie, genera demasiados empleos, ¿no? Muchos de ellos bien pagados y todo eso, y pues por lo tanto, el, ¿cómo se llama? Podemos probarte que el narcotráfico es bueno para México, pues bueno, aquí los razonamientos son justamente atacar los porqués de esto, ¿no? O sea, él dice, el narcotráfico es bueno en México porque pues genera empleo, ¿no? Entonces nosotros decimos, pues se genera un empleo, pero realmente es un empleo informal, es un empleo que no genera estabilidad para las personas, que pone en riesgo sus vidas y que además, pues siendo sinceros, la cantidad de empleos que generan, pues muchas veces son empleos que atacan a otras personas, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que tenga que generar un empleo si ese empleo es asesinar a otras personas, ¿no? Entonces, pues aquí estamos atacando los porqués, los razonamientos de la persona y las evidencias, pues bueno, la evidencia simplemente es la forma en la cual la gente ejemplifica el argumento, ¿no? Lo que decíamos, pues puede decir, podemos ver que haciendo un cálculo, el narcotráfico aporta, quieren sí, un 10% del Producto Interno Bruto de México, ¿no? O sea, esto me lo acabo de inventar, pero supongamos que alguien te llega con esa cifra, ¿no? Entonces, pues bueno, la evidencia simplemente se toma como este pequeño apoyo para el razonamiento y para la afirmación. Esto realmente ustedes pueden inclusive ignorarlo. Una estrategia, estas condiciones de victoria, comúnmente vamos a tener que apostar más por el razonamiento antes que por la afirmación y por la evidencia, ¿no? Recuerden, refutar un ejemplo en la mayoría de los casos es inútil por el hecho de que ejemplos hay demasiados, ¿no? Y pues bueno, después tenemos los links, ¿no? Los links, acuérdense, es la forma en la cual demostramos que es atingente al debate, ¿no? Si estamos debatiendo, en este caso, por ejemplo, se los dejo un poquito para que ustedes me ayuden. Si estamos debatiendo si el ejército debe luchar o no contra el narcotráfico, ¿ustedes creen que el argumento de que el narcotráfico es bueno, así a secas, que el narcotráfico es bueno por todo lo que les expliqué ahorita, es un argumento atingente para el debate de el papel del ejército en la lucha contra la inseguridad? O sea, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, todo lo que les acabo de decir ahorita realmente tiene sentido? O yo lo que les dije solamente les hace sentido para decir, ah, pues claro, el ejército ya no tiene que luchar contra la inseguridad porque el narcotráfico es bueno. Es una pregunta que se las dejo como que si me pueden ayudar a responderla. O sea, sé todo lo que les expliqué. Ok, no tiene, me dice Carlos, nos está diciendo que no tiene sentido que si se considera un buen acto. Y es justamente eso, o sea, no importa si se considera un buen acto o no, porque al final de cuentas nuestro papel es determinar si el ejército debe participar o no
en la lucha contra la inseguridad, ¿no? Y muchas veces ahí es en los links, en lo atingente a los debates, donde encontramos las condiciones de victoria, ¿no? Y por último, pues está el impacto, ¿no? Si el impacto tiene suficiente peso en el debate. Supongamos que por algún milagro de argumentación logro explicarles el por qué esto sí es importante para el debate, ¿no? O sea, hace que realmente esta explicación de que el narcotráfico es bueno, realmente les logro explicar de manera suficiente que sí tiene relevancia en el debate sobre el papel del ejército en la lucha contra la inseguridad. El impacto va a ser directamente el hecho de si este argumento es tan relevante como otros argumentos que nos puedan dar, ¿no? Que pues en este caso, pequeño spoiler, realmente no tiene mucho impacto porque pues es un argumento muy rebuscado, ¿no? Aparte de que es un argumento muy rebuscado, también pues está el hecho de que es muy fácil ponderarlo como algo inferior con otros argumentos, ¿no? Ok, por ejemplo, lo que nos dice Tadeo, ¿no? De que es necesario tener como que esta figura en la realidad que sería el ejército, ¿no? En lo que se va generando este cambio de conciencias. Y pues, por ejemplo, ese impacto tiene mucho más peso al momento de decir que el ejército debe tener un papel en la lucha contra la inseguridad, en el caso contrario de que no debe tener este papel con mi argumento de el narco es bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el Areli, no sé si les queda alguna duda, más bien, esta es la refutación del Areli, perdón. Estas son las refutaciones del Areli, no sé si les queda alguna duda sobre cómo funciona. Si no, pues para pasar ahora sí. Esto solamente es una breve recapitulación con los ejercicios que estamos realizando, con las prácticas del OIC Debate, que siempre les invitamos a poder participar en ellas de manera presencial. Ya próximamente se van a abrir también de manera virtual, pues estar participando continuamente para poder aplicar todo esto de los encuadres, el ARERI y las refutaciones. Pero pues creo que si no hay ninguna duda, entonces pues ahora sí, Lam, para que nos expliques qué son las condiciones de victoria. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente filmina y antes de empezar a esclarecer cada punto, ¿no? Desde aquí se manejan las condiciones de victoria como estos pasos que podemos seguir o estas cosas a las que le podemos poner atención que nos maxifican la oportunidad de salir avantes en el debate o en la discusión, ¿no? Si bien no todas las discusiones que tengan, especialmente las que tengan en Twitter, ¿no? Va a haber alguien que diga, oh, declaro ganador a Juanito porque usó el modelo Areli o porque refutó de una manera correcta lo que decía la otra persona respecto a X cosa, ¿no? Si bien en su día a día no va a haber quien califique los debates, pues entendemos, ¿no? Que es bastante notorio cuando una persona entra a una discusión preparada, con conocimiento de argumentación, ¿no? Con ideas previas de lo que va a tener que decir para ganarle a la otra persona, ¿no? O sea, entendemos que a grosso modo, ¿no? En la gran escala de las cosas, tener estas habilidades lo que hace es que maxifica las oportunidades tanto de ganar un debate como de dejar muy claro que lo que nosotros estamos diciendo es lo más cercano a la realidad y que lo que las otras personas nos están refutando, pues es mentira, ¿no? O sea, ganar, ¿no? El debate ficticio o este debate meta, ¿no? Que se hace a la hora de discutir con alguien, ya sea en una mesa, ¿no? Incluso con nuestros familiares cuando tienen posturas diferentes, ¿no? Posturas que no nos parecen las más correctas, o en Twitter, ¿no? Cuando encontramos una persona que puede ser un bot, ¿no? A través de la verdadera argumentación, ¿no? Y la capacidad de prelar esas ideas para decir, mira, te estoy ganando el debate, mira, o sea, no estás realmente contestando lo que te estoy diciendo. O sea, es que generamos esto, ¿no? O sea, ese maxificar, ¿no? Las oportunidades de victoria se hacen mediante, pues, cuestionarnos unas cosas. La primera es identificar los puntos más importantes de la discusión. O sea, si estamos hablando, como Roberto nos daba el ejemplo acerca de la participación o no, ¿no? De las Fuerzas Armadas en México, ¿no? Específicamente para lidiar con el problema de la inseguridad, tenemos que encontrar, ¿no? Dentro de esa discusión de si estamos a favor o en contra de que se use a las Fuerzas Armadas, pues los puntos de la discusión en donde va a haber impactos más grandes, ¿no? O sea, difícilmente este debate va a tener un impacto en la educación, o sea, probablemente lo tenga, ¿no? La manera en la que perseguimos el ejército y si participa o no, va a tener un impacto en cómo se cuentan las historias y cómo se forman las generaciones del futuro, sí, probablemente lo tenga.
Sin embargo, ¿es lo que más nos importa? O sea, si agarramos todas las estadísticas, ¿no? Y el contexto y pues observar la realidad a la que estamos, ¿no? Si entendemos, ¿no? Que los principales retos que tienen que ver con la inseguridad es el número de personas que mueren en estos enfrentamientos porque pues simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entendemos que si sabemos que hay un gran número de personas que tristemente pierden la vida como daño colateral, ¿no? O como daño directo, o que hay personas que pierden la vida también como daño directo de que el narcotráfico esté activo, podemos entender, ¿no? Que probablemente en el debate, una de las cosas que va a importar mucho, mucho, mucho es en qué lado de la discusión, ¿no? Va a haber menos decesos incidentales, ¿no? O decesos de civiles, ¿no? Entendemos entonces que ese va a ser un punto muy importante de la conversación, ¿no? Entendemos que si estamos hablando, ¿no? De militarización del país, estamos hablando de la vida de los mexicanos. Claro, es como un análisis FODA, pero en diferentes palabras. Ok, el FODA, lo que estamos haciendo, si lo quieres ver así, es retomar, ¿no? O sea, las fortalezas de nuestro caso, las oportunidades de nuestro caso, las desventajas y las amenazas de nuestro caso. De hecho dice amenazas. Justamente es aplicar este tipo de conocimiento para entender cómo nos vamos a parar. Si bien, no, el FODA nos va a servir, no lo es todo. Porque ahorita vamos a ver que hay cosas más específicas que sí tenemos que ver, pero claro que entender cómo funciona un FODA nos va a funcionar muchísimo a la hora de encontrar esas condiciones de victoria en los debates. Pero sí, por ejemplo, estos puntos más importantes del debate se llegan entendiéndolos, viendo, ¿no? cuáles son las condiciones materiales que engloban la temática, pero también viendo, ¿no? Cuáles son las posturas más naturales o las posturas más sencillas o las posturas más intuitivas que va a traer cada uno de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, entendemos, ¿no? Que gobierno, la postura que está a favor de la militarización, probablemente uno de sus mejores casos es explicar cómo pues el problema en el que está México de inseguridad necesita, ¿no? O tiene necesidades específicas en cuestión de quién lo combate, ¿no? O sea, probablemente al gobierno le convenga mucho decir que pues el problema se ha salido de las capacidades de las fuerzas civiles y de la fuerza de seguridad pública, ¿no? Podría empezarnos a decir que el narcotráfico tiene pues metralletas de muy alto calibre, incluso se han visto videos en donde tienen combis blindadas que son de uso exclusivo del ejército, ¿no? Que tienen ese tipo de armas, que tienen una capacidad paramilitar y una capacidad de inteligencia bastante fuerte, ¿no? Entonces, probablemente a gobierno le convenga mucho hablar, ¿no? De las fortalezas, ¿no? De las cosas que son únicas que puede traer el ejército a la mesa, que es el combate a este warfare o esta, pues, guerra más avanzada, ¿no? En la que está hundida el país porque, pues, han pasado cosas. Una de las posturas naturales de oposición, claramente, como ya nos lo venía afirmando Roberto, es pues que el ejército también tiene justamente, ¿no? Como está capacitado para hacer operaciones tácticas y especiales de alto impacto, pues tampoco son las personas con la sensibilidad o como que noción no insertan mucho protocolo de derechos humanos a la hora en la que hacen sus operaciones porque sus prioridades, ¿no? Sus incentivos son simplemente acabar con la amenaza y enfrentar al enemigo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Incluso aunque son más eficientes, pues tienden a ser también lesivos con la ciudadanía. Entonces ya tenemos ambas posturas, ¿no? Ya tenemos una eficiencia muy fuerte versus, ¿no? Una inseguridad adyacente o un daño a la integridad o una injusticia, ¿no? Aquí ya estamos viendo cómo chocan dos valores inherentemente, el valor de la eficiencia, el valor de la justicia y el valor de la pues, protección, ¿no? El valor de la seguridad. En ese sentido, noten cómo cuando tenemos esas tensiones ya inherentes y cuando ya las identificamos, ahora ya no solo es voy a probar que el ejército es eficiente, sino se agrega un nuevo matiz, ¿no? Un matiz que ya responde al mejor caso de la oposición o a los puntos más naturales de la oposición, que es el ejército tiende a vulnerar a las personas. Entonces,
ya se me desbloquea un nuevo impacto o un nuevo argumento o una nueva necesidad o una nueva oportunidad de probar cosas, que es incluso cuando existen ciertas acciones medio graves, ¿no? Estas son las más necesarias porque existe este contexto más fuerte, ¿no? Justifico ciertas acciones entendiendo el contexto. Entonces ya entiendo, ¿no? Cómo voy a responder directamente a lo que se me va a decir. O cómo, por ejemplo, lidiar con eso. A ver, sí, el ejército puede traer un poquito más de riesgo para las personas, pero a largo plazo introduzco una nueva área en donde debatir. A largo plazo, si no combatimos al narcotráfico, va a haber más gente vulnerada, va a haber más gente dañada, porque el narcotráfico va a tener un control que no va a poder ser fiscalizado ahora por nadie, ni siquiera por el ejército. Entonces, cuando se les dé la gana, van a poder amedrentar a la población como se les plazca. En ese sentido, ¿no? Ahora ya no solo estoy probando que el ejército es eficiente, sino que esa eficiencia no solo es necesaria en un contexto específico, sino que a la larga es necesaria, ¿no? O es mucho más benéfica si ponderamos, ¿no? El número de personas que van a estar en el riesgo en una operación a corto plazo, ¿no? Que va a durar unos años, pero el número de personas que va a estar en el riesgo en un futuro, si no es que se combate el narcotráfico. Entonces ya estoy viendo ramas, ya estoy viendo oportunidades y ya estoy viendo en cómo tengo respuestas para las diferentes posturas. Tercero, considerar las amenazas inherentes a mi postura. Por ejemplo, si mi caso depende de probar, ¿no? Si ya estoy generando una estrategia en la que voy a probar que a largo plazo las personas van a sufrir más porque el narcotráfico va a estar más rampante, entonces dependo sí o sí de probar que el ejército es efectivo. Entonces, una de mis principales amenazas o algo que me puede costar ganar la discusión es no probar o no garantizar lógicamente y con evidencia que el ejército tiene la capacidad de detener el crecimiento del narcotráfico y de estabilizar la situación. O sea, noten cómo ahí, o sea, esa desventaja o no desventaja, sino esa amenaza o esa cuestión circunstancial para mi victoria o derrota del debate, la entiendo a través de saber qué es lo que tengo que probar, saber cuáles son los requerimientos lógicos y saber qué pasa si no pruebo eso. O sea, no puedo saltar a una ponderación, ¿no? De, ay, pero a largo plazo vamos a estar mejor porque las calles están más tranquilas, si ni siquiera puedo probar, ¿no? Que el ejército es efectivo. Entonces, como ya entiendo que una amenaza de mi caso es el ejército podría no ser efectivo, ¿en dónde voy a ponerle más piedras? ¿En dónde voy a ponerle más esfuerzo? A garantizar lógicamente, a poder probar, ¿no? A saber que tengo que mecanizar, que argumentar con el formato Areli, que el ejército es mucho más efectivo y tiene las de ganar la guerra, ¿no? O sea, porque si no pruebo que hay una inclinación hacia mi lado de terminar con el problema en un corto plazo, estoy en muchos problemas, ¿no? Entonces, es entender, ¿no? Que ningún caso es más sencillo que probar o que el otro o es inherentemente más sencillo. Todos los casos van a tener áreas de amenazas o áreas de oportunidad en donde tenemos que poner mucha atención para saber qué es lo que sí o sí tengo que probar y qué pasa si no lo pruebo, ¿no? Entonces, para saber cómo identificar eso, probablemente tenga que responder a esto, probablemente me van a criticar esto, probablemente me van a recordar esto que pasó, ¿no? Por ejemplo, si estoy defendiendo un proyecto político y ese proyecto político ha tenido deslices o ha tenido o no ha cumplido, pues tengo que entender, ¿no? Que, o sea, una amenaza posible es que me digan, pues este proyecto político pues tuvo estas circunstancias hace 5 años, ¿no? Entonces, para poder solventar esas amenazas, yo tengo que tener contenciones listas de, a ver, pero es que esas eran las condiciones, pero es que esto que pasó fue un tema secular, fue un tema aislado, ¿no? O sea, ya sé cómo lidiar con esas amenazas, ya sé cómo prepararme para esto en adelante, ¿no? Y por eso, pues lo graficamos, ¿no? Con estas pequeñas piezas de ajedrez, porque las discusiones ya a un nivel más avanzado, ya no solamente voy a probar esto o voy a demostrar esto, ¿no? O voy a contestar esto así al pelo porque esto es lo que me dijeron, sino pensar en después de que conteste esto, ¿qué me van a decir? Y entonces, ¿cómo es o hacia dónde voy a llevar la discusión para terminarla de ganar? Pasamos a la siguiente. Ahora, una vez que
sé mis amenazas y que sé qué es lo que tengo y cómo las puedo cubrir, también tengo que identificar qué cosas tengo que ceder, qué cosas sí o sí voy a perder, en qué punto voy a perder, porque si estoy a favor de utilizar el ejército en las calles, sí o sí voy a perder en la percepción de tranquilidad de las personas, ¿no? O sea, sí o sí me van a decir, bueno, es que la mayoría de las personas le tienen miedo a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, la mayoría de las personas cuando ve el ejército se asusta, ¿no? Porque piensa que o va a haber un enfrentamiento cerca, ¿no? Creo que puedo ceder eso. O sea, creo que entiendo que sí, si bien las personas, o a qué grado lo voy a ceder. Puedo ceder que sí en una primera instancia o en la actualidad las personas podrían sentirse inseguras, pero también te voy a probar cómo es que el ejército tiene las de empezar a actuar mejor, ¿no? El ejército está en constante capacitación, el ejército está aprendiendo constantemente a hacer estas operaciones lo más seguras posibles. Entonces, si bien existe, ¿no? Un sentimiento de inseguridad actual, y te lo concedo, te puedo también probar que a la larga o que con el paso del tiempo, ¿no? El ejército también tiene la capacidad de volverse a ganar la confianza de las personas, ¿no? Entonces, te cedo, ¿no? El punto inmediato de que sí, el ejército genera cierto miedo, pero te lo cedo a medias porque también te puedo explicar que se puede ganar la confianza. O incluso aunque no se gane la confianza, ¿no? Las personas van a tener una percepción de seguridad más grande en otros escenarios, ¿no? Y al último lo que importa es la percepción de seguridad de la gente, ¿no? Y como en eso sí te voy a ganar, ¿no? Pues prácticamente gano el debate. O incluso aunque la gente se sienta atemorizada en un momento, pues también van a tener más capacidades, ¿no? Se desbloquean otras libertades, ¿no? Porque el narcotráfico ya no va a estar tan activo, ¿no? Si bien su percepción de seguridad va a bajar un poquito, cuando el ejército sí está en las calles, pues sí baja el incentivo de enfrentamientos, ¿no? Porque pues son enfrentamientos que probablemente el crimen organizado va a perder por las capacidades del ejército y entonces, ¿no? Las personas sí van a estar haciendo su día a día más constante, lo que genera pues un beneficio económico. Entonces, pierdo el punto de la percepción de la seguridad a corto plazo, lo gano a largo plazo, pero también gano, ¿no? El punto económico. Y luego explico, ¿no? Últimamente, lo más importante es lo económico porque pues es lo que desbloquea los derechos de las personas, ¿no? O sea, lo que más nos duele de la inseguridad es que las personas pierden sus empleos, las personas dejan de hacer comercio, las personas dejan de hacer actividades económicas, las personas pierden dinero o por este sentido, ¿no? Y eso hace que las personas tengan menos acceso a derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, cuando te cedo el punto de la percepción, pero te gano en el punto del crecimiento o de la seguridad económica y por lo tanto gano el debate. Entonces, un buen debatiente es aquel que sabe que no puede ganar todos los puntos, que no puede ganar todos los frentes y que por lo tanto escoge estratégicamente qué frentes va a ganar y a cuáles les va a apostar y cómo es que va a vender o va a caracterizar esos frentes como los más importantes para ganar el debate. Y entonces, una vez que ya tengo una idea generalizada, ¿no? De cómo va a ser el debate, qué va a ser lo más importante, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son los puntos fuertes de la oposición. Ahora sí, de todas las habilidades que hemos visto, importante la contextualización, ¿no? El formato Areli, la refutación y la ponderación, escojo cómo aplicarlas. Ya no es voy a usar el formato Areli por usar el formato Areli. No, voy a usar el formato Areli para probar que el ejército va a ser efectivo, para poder tener el impacto económico, para ganar el debate de esa manera. O sea, ya es un pensamiento estratégico y premeditado de qué habilidades vamos a utilizar en qué momento. Y también entender, hay debates en los que lo importante va a ser probar mucho cosas, ¿no? Probar las cosas más poco intuitivas o que nuestros análisis sean los más sólidos o los más irrefutables. Hay debates en los que va a depender de una contextualización muy fuerte, ¿no? De un encuadre muy fuerte. Hay debates que van a depender de decir, pues ambos estamos mal en ambos escenarios, pero yo estoy un poquito mejor por esto, ¿no? Hay debates que se ganan
apelando a lo menos peor, ¿no? O a un grado o a un cambio material muy pequeño en el debate que va a ser lo único que importe, ¿no? O sea, hay debates que se ganan ponderando. En ese sentido, ya no es tanto en todos los debates, si bien en todos tengo que utilizar las habilidades que he aprendido y en todas las discusiones me va a servir muchísimo las habilidades, ahora sí es ver, ok, aquí qué me conviene hacer primero, qué me conviene, en qué me conviene dedicarle más tiempo, si quiero utilizar la mitad de mi discurso para contextualizar el por qué el crimen organizado tiene los suficientes elementos para ser incombatible de ninguna otra forma que es a través del ejército, que es lo que tengo que hacer para ganar si tengo que defender al ejército, porque así es que entiendo que hay violaciones de derechos humanos, entiendo que hay percepción de seguridad un poco negativa, entiendo que hay gente que se asusta, entiendo que hay un como que devenir o una deuda histórica, ¿no? O históricamente en Latinoamérica el ejército se ha utilizado de maneras incorrectas y por lo tanto hay una deuda histórica en contra del ejército. Entiendo todo eso, pero por mi contexto de 5 minutos de cómo es que se involucraron el tráfico de armas de Estados Unidos, de cómo es que los paraísos fiscales les han beneficiado, de cómo es que se ha perdido un grado de identificación con la norma, con el Estado de Derecho, es que puedo demostrar, ¿no?, la necesariedad de utilizar a las Fuerzas Armadas. Noten cómo en este debate es importantísimo esa contextualización en la que me va a demostrar, no hay otra forma, que si no utilizamos esto, por más que tenga prejuicios a corto plazo, a largo plazo vamos a estar peor. Y de nuevo, identifico otra vez que la ponderación es importante. Es muy importante ponderar porque prefiero el largo plazo al corto plazo. Va a ser muy importante para ganar este debate el poder comparar, ¿no?, en qué escenario estamos mejor y el poder comparar el por qué nos interesa más pensar a futuro que pensar en lo inmediato. Porque podría compararlo con que, pues bueno, las condiciones ya están un tantito mal, pues, se pueden empeorar un poco, pero prefiero que empeoren un poco ahorita a que vayan empeorando y empeorando, empeorando hasta que tengamos muy poca inversión extranjera, hasta que las personas tengan que dejar sus hogares, hasta que las personas se tengan que desplazar, hasta que pues prácticamente el gobierno y el crimen organizado estén tan coludidos que ya no exista una manera de hacerles oposición de una ciudadana, ¿no?, con política, ¿no?, que ya no se puede hacer de ninguna otra forma. Entendiendo ese tipo de cosas, es que sé, ¿no?, cómo voy a ganar este debate. Entonces, lo último que tengo que saber es simplemente tener un plan, plantear los pasos para ganar. Por ejemplo, el primer paso es esta contextualización fuerte. Después, un análisis fuerte, un formato Areli acerca de cómo el ejército va a ser efectivo. Y después, una ponderación de corto plazo versus largo plazo de por qué preferimos sacrificar ciertas libertades al corto plazo para poder garantizar el uso o el beneficio económico y el beneficio personal y social de México en los siguientes 10 años, ¿no? Ahí está mis pasos para ganar. O sea, tal vez no le tengan que refutar mucho a oposición, ¿no? Tal vez todo lo que me diga oposición es cierto. O sea, tal vez va a ser difícil decirle a oposición que es mentira que el ejército asusta a la gente. Tal vez sea difícil y no voy a poder negar, ¿no?, que el ejército históricamente ha sido utilizado de malas maneras, ¿no?, que Latinoamérica tiene un contexto también golpista. Eso no lo voy a poder negar. Entonces, pues ni siquiera me preocupo mucho por refutarlo. Me preocupo por cómo voy a utilizar otras habilidades y otros análisis para que incluso cuando eso sea cierto, pues esto va a ser más importante y por lo tanto esto va a ganar la discusión. Esas son el entender condiciones de victoria. No es otra cosa que pensar estratégicamente, identificar puntos clave, identificar ventajas, desventajas, oportunidades, ¿no? Hacer un FOD interno, identificar el qué voy a hacer, el cuándo lo voy a hacer y el dónde voy a aplicar las habilidades que ya aprendí a lo largo de este curso. Entendiendo eso, es que el resto de la sesión, que nos quedan media hora, va a ser una actividad. ¿Qué te parece, Roberto, si nos ayudas explicando pues la primera parte de cómo va a funcionar la actividad? Va, perfecto. Pues bueno, nosotros ahorita lo que vamos a realizar va a ser unos pequeños breakout rooms de 15 personas. Bueno, somos aproximadamente unas 20 personitas, entonces yo creo que van a ser unos breakout rooms aproximadamente unas 10 personitas, 2 breakout rooms. Y pues bueno,
En estas salas vamos a dividir el grupo en dos equipos, en este caso más o menos unas 5 personas a favor y 5 en contra, y pues nosotros vamos a hacer, van a ser moderadas por una persona coach, ya sea yo, Lam, o pues Dani, que también nos está acompañando. Ok, creo que a Roberto se le fue el internet. Denme un segundito para explicar la actividad y, o sea, proyectar la pantalla. No me tardo. Ok, excelente. Bueno, creo que ya incluso regresó Roberto, pero ¿sí nos escuchas? Muy bien. Bueno, no sé si quieres retomar tu explicación. Yo aquí le estoy dando con la pantalla. Ok, ya está, Listo. muy bien. Una disculpita, mi computadora como que se desconectó un momento del internet y pues por eso este pequeño problema, ¿no? Entonces, pues bueno, si puedes darle la siguiente, Lam, que es donde estaba. Entonces, pues justamente lo que les mencionaba, son participaciones de 2 minutos y medio por persona, en el cual no hay un límite de participación. O sea, si tú quieres participar una, dos o tal vez 3 veces, pues eso no está prohibido. Simplemente también hay que ser conscientes de que hay otras personas que también pueden querer hacer uso de la palabra y pues a esas personas se les va a dar la prioridad, ¿sí? Y pues bueno, durante los primeros minutos, antes de que empiece el debate en sí, lo que queremos es que ustedes también discutan de manera grupal, tanto a favor como en contra, cuáles van a ser los puntos o temas más relevantes para el debate, ¿no? En pocas palabras, cuáles va a ser su métrica, en el sentido de que pues van a determinar quién va a ganar el debate o cuáles son o en función de qué actores es más importante que se argumente y demás, ¿no? Que ambos, tanto a favor como en contra, lleguen a un mutuo acuerdo de cómo va a funcionar eso, ¿no? Y después de llegar a este acuerdo, procederán a hacer una réplica continua. ¿Cómo es la réplica continua? Es el debate tradicional que ya conocemos, ¿no? O sea, está a favor y en contra y el moderador le va a dar primero la oportunidad de hablar a los de favor y después la oportunidad de hablar a los de en contra, ¿no? Y así va a haber como un intercambio continuo de ideas para así poder nutrir el debate, ¿no? Para este debate no va a haber ganadores directamente, solamente es un ejercicio para que ustedes puedan identificar cuáles son las condiciones de victoria y a partir de ahí desarrollen sus argumentaciones y sus casos, pues para poder desarrollarlos. Lam, no sé si quieras presentar, bueno, para esto vamos a tener 3 mociones, Lam, si nos ayudas a presentarla. Sí, las mociones, o sea, por cada grupo, lo primero que se va a hacer es que ustedes van a decidir cuál de las tres quieren debatir, ¿no? O sea, va a ser una pequeña votación así express a favor de la A, la B o la C, y ese va a ser el tema que van a debatir por en su breakout room, ¿no? La primera es, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones en el Estado de México, esta casa como Movimiento Ciudadano preferiría haber participado en la contienda. La moción B es: esta casa considera que es mejor para los intereses de MC, o es decir, Movimiento Ciudadano, no ir en alianza para las elecciones de 2024. Y la moción C, de la que recuerden, ustedes pueden escoger cualquiera de las tres para debatirla, es: esta casa considera que las relaciones comerciales con Estados Unidos han perjudicado más a México de lo que le han beneficiado. Entonces, vamos a pasar a hacer los breakout rooms, van a ser mandados de manera aleatoria, ¿no? Vamos a ser 2 de 10 personas y en cada uno va a estar al menos una persona coach para llevar la discusión. Es un espacio que es de ustedes, suéltense,
hagan los comentarios que sean pertinentes, esfuércense mucho en que cada participación pues demuestre, ¿no? Que pueden utilizar el formato Oreli, que saben refutar, que saben contextualizar, que saben pues prácticamente ganar una discusión, ¿no? Todo en los marcos del respeto y el orden, pero también para eso está, y para apoyarles con el formato Oreli, para construir sus comentarios si es que lo necesitan, vamos a estar ahí en los cuartos. Entonces, Roberto, ¿nos ayudas con los cuartos, por favor? Ya están hechos, entonces pues nos vemos en los cuartos. Si pueden ayudarnos, por favor, a uniéndose. Denise, Leslie y Luis, pues si por favor pueden acompañarnos uniéndose.
anuncios de el día de hoy pues son un poquito